Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas que están aquí en su programa de Unción y Poder. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de este bloque tan especial y tan querido por ustedes también, jóvenes, en sección. Estamos aquí con un video muy edificante y muy especial, el cual yo sé que va a bendecir muchas vidas y tal vez a otras personas que de cierta forma no creen este tipo de cosas. También queremos que lo escuchen para que así puedan sopesar y entender de que verdaderamente el mundo espiritual es más real que el físico. Nuestra hermana Melina, bienvenida. Amén. Gracias, mi hermano Carlos. Estoy de vuelta aquí. Amén. Una vez más en este hermoso canal. Gracias al Señor. Primero, aquí tenemos también a mi hermano Kelvin. Amén. Que va a ser parte de este gran y bendecido video. Amén, amén, amén. Y queremos empezar así mismo, en ese mismo orden, en esa misma línea, con ¿de qué vamos a hablar en este video? Tal vez mucha gente está viendo, ¿y qué es lo que van a hablar? ¿Qué es lo que van a decir? Está curioso. Está curioso eso, ¿qué es lo que se va a tratar? Pero hoy vamos a tratar un tema muy delicado, pero también un tema muy impactante. El tema de esta noche es las experiencias espirituales que cada uno de nosotros hemos tenido, que tal vez no la hemos contado. Experiencias que hemos tenido con espíritus, experiencias que hemos tenido con cosas que tal vez no la hemos dicho, pero que también la decimos para que usted sepa, si usted pasa por esa situación, cómo salir de esa situación. Amén. Cómo sobrepasar ese momento de dificultad. Cómo no desfallecer en medio de esa gloria, de ese momento. Entonces, mis amigos y hermanos, yo quiero principalmente que nuestro hermano Kelvin, así en ese mismo orden, tome el lugar y me cuente de esa experiencia que ya él de cierta forma lo habló detrás de cámara, pero quiero que lo comparta con cada uno de ustedes, que él pasó, que él vivió, el cual fue una experiencia espiritual y que fue su primera vez y lo asombró. Cuéntame, hermano Kelvin, ¿qué amén, fue lo amén. que te pasó? Dios les bendiga a todos los que nos están viendo, que el Señor los siga fortaleciendo. Y una de las experiencias, de las muchas que he tenido, que vengo a traer el día de hoy, fue de la vez que yo, por primera vez, en medio de una oración en la iglesia con los jóvenes de la iglesia, entré en un éxtasis con el Espíritu Santo. Pasó que ese día nuestro líder acostumbra de manera mensual, así, o cada 2 meses, juntarnos a todos los jóvenes para orar, romper cadenas, interceder. Entonces, para ese tiempo, porque ustedes saben muchas veces que por los afanes uno como que sube y baja y todo, pero hay que mantenerse firme. Y yo fui tan dispuesto, me acuerdo yo, a esa oración, que yo sentía que el Señor iba a hacer algo conmigo. Yo sentía que su Santo Espíritu iba a hacer algo conmigo y así pasó. Pasó que cuando llegamos, que llegamos ahí, nos reunimos todos a orar. Estamos todos reunidos ahí orando y me acuerdo yo que la oración primero la estaba dirigiendo, creo que era nuestro hermano Walfrid o Carlos. El punto fue que una vez que empezamos a orar, a medida que iba pasando el tiempo, así iban pasando los minutos, habían almas nuevas. Y el Señor empezó a ministrarnos para orar por esas almas. Ya teníamos ya alrededor ya de 1 hora orando. Recuerdo que ese día nosotros empezamos a orar como a eso de las 8. Amén. Y terminamos ese día a las 11. En oración ahí. Y recuerdo que cuando estábamos orando, hay un hermano de nosotros que ya tiene un poco de tiempo allá en la iglesia, que empezamos a orar por él. Recuerdo yo que en ese mismo día también Carlos y yo por un momento nos conectamos juntos en el espíritu y las cosas que decía Carlos, yo las respaldaba y las cosas que yo decía él las respaldaba con palabras como con siguientes. Y pasa que ese día mientras estamos orando por nuestro hermano ahí, recuerdo que el hermano Walfrid, Carlos y sí que están en sección y Fabián creo que los rodearon para orar. Y mientras yo estaba orando a la lejanía, Carlos me llama en el espíritu y me dice que le toque los pies para orar. Y mientras yo estoy orando para darle fortaleza a sus pasos a nuestro hermano, mi mente, o sea, mi cuerpo entró en un éxtasis. Yo le pedí al Espíritu Santo con tanta importancia, porque eso es lo que muchos no sabemos. Muchas veces nosotros pedimos para nosotros solamente, pero no sabemos, pero recuerden lo que dice la palabra. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. Amén. Y cuando nosotros oramos fuertemente por un hermano, así como si fuese por nosotros mismos, la gloria de Dios se manifiesta de una manera increíble. Y yo le pedí con tanto temor y tanta importancia por ese hermano mío, que mi mente por un momento entró en un éxtasis. Wow, Dios mío. ¿Qué pasó? Y yo
literalmente yo nos vi a todos nosotros desde arriba. O sea, yo vi una luz y luego seguido de esa luz, yo vi como que esa luz me prestó su visión. Wow, ¿en serio? Sí, yo literalmente vi como el Espíritu Santo estaba desde arriba mirándonos a todos. Y cuando yo le pedí a él que lo toque, que toque a mi hermano, yo recuerdo como yo vi una mano que lo iba a tocar. Y precisamente, hermanos, cuando esa mano lo tocó, todos los hermanos que estábamos ahí hablamos en lengua y hablaron en lengua de una manera tan sobrenatural que luego de eso yo volví a mi espíritu volví y ahí como que se me confirmó que el Espíritu Santo cumplió lo que yo le estaba clamando por mi hermano. Gloria a Dios. Qué bello. Entonces, eso me dio de enseñanza de lo que les dije hace ratico. Esa vivencia espiritual. Sí, nos me dio de enseñanza eso, que cuando pedimos por un hermano, mire, el Señor hasta adelanta más rápido nuestras bendiciones cuando nos olvidamos de nosotros y pedimos por un hermano. Sí, así es. Y eso es profundo. Yo me imagino que usted quedaba sorprendido. Claro que sí, miren, o sea, mire, cuando usted hasta llora por las almas para que sean salvas, el Señor se manifiesta en tu vida de una manera tan increíble que hasta las aflicciones que tú tanto le pides que Él te quite, tú olvidándote de otros que tienen más aflicción que tú, porque no minimizo el pecado, las aflicciones de nadie, pero hay personas que la pasan mal porque por lo menos yo tengo un lugar donde vivir, una cama, en mi casa no falta comida, gracias al Señor, pero hay personas que no saben de dónde van a sacar alimento, ¿tú me entiendes? Y llorar de una manera tan poderosa por ese hermano mío, me dio un confort y salimos ese día tan edificados que fue algo tremendo. Yo duré 3 días analizando eso que pasó, ese momento que pasó en mi vida con el Espíritu Santo. Eso es es una bendición. Cuando Dios te permite vivir un momento así y Dios te permite a ti profundizar en algo así y te muestra a tal punto, es porque verdaderamente Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Amén, así es. Pedimos a Dios que te cubra, y que te guarde. Te siga bendiciendo. Y que siga bendiciendo tu vida y abriendo cada día esos ojos espirituales, ese sentir espiritual, para que tú puedas percibir lo que viene de Él, para que tú puedas percibir lo poderoso que Dios quiere hacer. Amén, gloria a Dios. Y eso es más que una bendición para mí. Esas son vivencias de las pocas que podemos contar, que a veces pasamos en el mundo espiritual y tal vez muchas personas, como lo decía antes, creen y saben de lo que estamos hablando, y muchas personas también son bendecidas a través de esta palabra. Queremos también, así como en ese orden, que nuestra hermana Menira también quería compartir algo con nosotros sobre las vivencias espirituales. Las vivencias espirituales que hemos tenido, ya sea algo con Dios, ya sea algo negativo, algo que haya transformado nuestra vida, como en el caso de nuestro hermano Kelvin, que literalmente fue un cambio radical, porque sabemos y entendemos, como dice la palabra, que nuestra lucha no es ni contra carne ni contra sangre, sino contra huestes de la maldad. Ay, Dios mío, y principados, óyame, principados, cosas que son principados, por arriba, potestades, mis hermanos. Entonces, así queremos compartir un poco de lo que hemos pasado brevemente. Así que nuestra hermana Melina, por su parte, por aquí. Dios les bendiga, mis hermanos, nuevamente por aquí. Realmente la vivencia que yo voy a contar el día de hoy fue una que no me pasó solamente siendo cristiana, sino también fuera de antes de yo ser cristiana. Ok, ¿usted no era cristiana cuando le pasó? No, okay. O sea, y aún yo siendo cristiana vivía con eso. ¿Qué? ¿En serio? Ya lo sabes, fue con un espíritu. Señor los reprenda. Que batallé bastante para echar fuera ese espíritu, para no volverlo a ver. Yo desde pequeña, no sé, aún tengo que meterme más con el Señor para descubrir si eso venía de parte de Dios o de parte del enemigo. ¿Cómo así? Cuidado. Porque yo cuando pequeña me hacía muchos sueños y los sueños que yo me hacía no eran positivos, o sea, pero pasaban. Pero usted quiere saber si venía de parte de Dios lo negativo o lo positivo. Lo negativo. Mire, voy a dejarte un breve paréntesis. Todo el que vio el testimonio de nuestro hermano Robin va a entender lo que yo voy a decir ahora. Hay cosas que tú vives cuando eres pequeña. Hay cosas que el Señor te permite ver cuando eres pequeña que no son buenas, son cosas negativas. Pero el Señor lo está haciendo contigo porque Él quiere Él tiene un propósito mayor contigo y lo hace desde esa edad contigo, para que tú entiendas que son cosas con las cuales tú tienes que romper. Y eso nos lo ha comentado nuestro hermano Robinson en el testimonio que él nos dio, que está ahí en nuestro perfil, que pueden ir a verlo, todo el que lo está viendo este video, de que había cosas que se le hacían reveladas cuando él era pequeño, aún no era cristiano,
y habían cosas negativas que se le revelaban y hablaban con él, y espíritus inmundos hablaban con él, pero era por un plan que el Señor permitía para que él desde temprana edad tenga los ojos espirituales abiertos, para que él sepa con lo que él va a batallar, para que él sepa por lo que él va a pelear, para que él sepa que él tiene que romper esas maldiciones generacionales. Amén. Óigame, entonces, tú diciendo eso como que me llevaste a esa parte del video. Entonces, para que tú entiendas, tal vez, ok, tú le puedes orar al Señor para saber si era algo bueno o era algo malo, pero yo, por lo que él comentó, pensé fue en eso, de que cuando ven a ver, el Señor te permitió soñar con eso o vivir esa experiencia que nos vas a contar en breve, porque Él tiene un propósito mayor contigo. Amén, hermano Amén. Carlos. Tú hablando de eso me ministraste mucho. Amén. En estos momentos. Verdaderamente el Señor trabaja con, o sea, el Señor trabaja conmigo de diferentes maneras, pero una de las más precisas es a través de los sueños. Y cuando yo era pequeña, yo siempre tenía sueños con muchos espíritus, con diversos espíritus. El Señor trabaja conmigo a través de los sueños. Él trabaja de diversas maneras conmigo, pero una de las que es más frecuente es a través de los sueños. Amén. Y yo cuando me mudé en la casa actual en la que estoy, que tengo desde los 8 años más o menos viviendo allí, yo cada vez que iba a la cocina, en la noche o demás, yo siempre veía un hombre. En mi casa están los muebles que dan de frente al pasillo. Okay. Los que han ido a mi casa saben que, o sea, hay un mueble que da de frente al pasillo. Y yo cada vez que apagaba la luz, yo sentía una presencia enorme atrás de mí, pero no una presencia que me daba paz, sino que me daba algo negativo. Algo negativo, me daba miedo. Incluso había momentos en los que yo decía, no, o sea, algo dentro de mí me decía, no voltees, no voltees. Y yo siempre seguía de largo. Y cada vez que yo iba de camino a mi habitación, yo escuchaba pasos que iban acorde a mí. ¿Es verdad? Sí. Ay, Dios escuchaba pasos que iban acorde a mí. Yo siendo pequeña, teniendo 8 años, 9, 10, porque eso me persiguió por muchísimos años. Bien, hasta que pude romper con eso, siendo cristiana, eso lo voy a contar en breve. Y yo un día decidí voltear. Ok, ese día se llenó de valor. Ese día yo me llené de valor. Yo tenía alrededor como de 11 años. Ah, pero muy pequeña. Sí, yo tenía alrededor como de 11 años cuando decidí voltear. Cuando yo volteé, yo vi un hombre sentado con unas piernas largas. Padre. O sea, él estaba sentado en esta posición, pero sus rodillas eran tan altas que le llegaban al pecho. Wow, Dios mío. Con un bastón y un sombrero. Con extremidades súper largas. Y cuando yo me volteé, yo me quedé paralizada por un momento. ¿Y él te miró? Yo cerré, no, yo no le podía ver la cara. Ay. Yo no le veía la cara. Yo simplemente veía sus extremidades y como la sombra que daba, o sea, desde la ventana. Ajá. Cuando el bombillo porque siempre dejamos el bombillo de la galería prendido, las ventanas, como que esa luz me permitía ver la silueta de él, pero Okay. no me dejaba ver el rostro. Okay. Lo que yo sí sabía era que era un hombre como de traje largo, y yo me quedé paralizada y yo cerré los ojos, me volteé y caminé lo más rápido que yo pude hacia mi habitación. Y no sé si hasta sol de hoy no sabía si eran sus pasos o era el bastón, que cada vez que yo caminaba, él le daba un bastón, o no sé si era que caminaba conmigo. Wow, Dios mío, pero usted decía que sentí una presencia atrás Sí. de ti. Ay, Dios mío, Padre. Y yo tomé el hábito o sea, mi hermano, por ejemplo, siempre se reía, me decía que yo era muy miedosa, pero yo tomé el hábito después de ahí, de cada vez que yo iba a la cocina, tomar un foco y voltearme y caminar hasta llegar a mi habitación. Como que si la estuvieran persiguiendo, algo de película. Yo no percibía nada. Yo duré, o sea, mi hermano está de testigo. La única que percibía era eso, era ella, porque yo no percibía nada de eso. Y Wow, mi mamá en un momento se lo conté y me dijo que ella también veía a un hombre sentado. Ay, Dios mío, Padre. ¿Y entonces? ¿Cómo se fue rompiendo eso? Y o sea, mi hermano está de testigo. Yo duré años con ese hábito del foco. Ajá. Años y años con ese miedo de que algo me persiga. Ajá. Y yo siempre con un vaso de agua, incluso a veces cuando iba a buscar varias cosas, agarraba el vaso de agua con la boca y me iba así. Ay. Pero nunca dejé de usar el foco.
hasta que me volví cristiana. Y yo seguía sintiendo esa presencia. Lo mismo. Lo mismo. Pero lo llegó a ver siendo cristiana. Sí, lo llegué a ver Ay, siendo santo cristiana. padre. O sea, su cara era como... Pero siendo cristiana le pudo ver la cara. Sí. Hay algo, hay un misterio ahí. Hay un misterio. Se dice que cuando tú logras ver la cara de un espíritu, es porque ya tú lo has vencido en el mundo espiritual. Wow. Mira qué profundo que voy. Cuando ella no era cristiana, ella todavía no había podido ver la cara de lo que le Gloria hacía a la guerra. Dios. Siento al padre ahora profundo aquí. Ella no podía ver la cara de lo que le hacía la guerra. Pero una Amén. vez que ella da el paso, que vuelve el espíritu a marodearla, ella cuenta aquí que ya entonces puede ver la cara del espíritu. Amén. Síganos contando, hermano Merino. Wow, hermano Carlos. Miren, estoy No, siento no, correr siento en el al padre, espíritu. Es profundo, es profundo. Yo logré verle la cara. Incluso lo veía más claro. Wow. Podía ver su traje, porque era un hombre de traje, pero súper alto. Y en un día yo me levanté a las 2 de la mañana, más o menos. Eso fue cuando yo recién estaba bautizada. Ok. Yo tenía ya como 2 meses siendo bautizada. Y yo siempre me metía en oración a esa hora. Siempre a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, siempre oraba. Y un día el Señor me dice, sal afuera. O sea, sal de tu habitación. Ok. Ve a la sala. Y comienza a reprender. Que ya tú tienes autoridad. O sea, yo sentí eso en mi Amén. espíritu. Amén. Yo fui directamente hacia la sala. Y cuando yo veo esta silueta, Carlos, tocando el techo. Parada estaba. Wow, siento a Dios ahora mismo. Carlos, Wow, Dios o sea, mío. estoy incluso Siento al engranojada Padre, no siento al Padre aquí. contando esto. Cuando yo vi esa Dios silueta en el, o sea, literalmente llegaba al techo y yo estaba temblando. Dios. O sea, yo literalmente estaba temblando. Pero mi espíritu, o sea, como que en ese momento la palabra que el Señor me dio fue más fuerte que mi cuerpo. Ajá. Porque mi cuerpo en ese momento, al ver eso, quería huir. En la humanidad, ¿sabes? En mi humanidad yo quería trancarme en mi habitación y hacerme de cuenta que yo nunca vi eso. Ok. Y yo cerré mis ojos y comencé a señalarlo con Amén. mis ojos cerrados. Wow, pero, Dios mío, o sea, siento con al mis, Padre ahora. con mis ojos cerrados aún yo lo seguía viendo. Amén. Porque lo que yo estaba haciendo en ese momento no era carnal, era Era espiritual. era Y tú espiritual. para lo espiritual no necesitas ver precisamente con tus ojos. No, y que la Biblia también lo dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tu Amén. carne quería huir, pero Amén. tu espíritu estaba dispuesto a enfrentar eso. Amén, Dios mi mío, hermano. Padre. Gloria a Dios. Dios mío. Verdaderamente, verdaderamente siento al Señor contando esto. Y comencé a reprenderlo. Duré alrededor como de media hora reprendiendo ese espíritu. Y algo después, como que yo sentí algo de mi espalda que se había quitado. Como un peso menos se fue. Yo no sentí un peso, yo sentí kilos de mi espalda quitándose. Dios mío. Literalmente kilos de mi espalda quitándose. Y yo asimismo cerré mi Biblia, porque yo tengo el hábito de cuando estoy en mi casa o a reprender algo, a orar, siempre oro con mi Biblia en la mano. Amén. Cerré mi Biblia y caminé con una paz, Y Carlos. no sintió, wow. No gloria a escuché Dios. nada, no sentí nada. Yo lo que sí me sentía era plena en el espíritu. Wow, poderoso. Yo me sentía liviana. Yo sentía literalmente que yo estaba caminando por un suelo totalmente diferente al que yo caminaba. Wow. Inmediatamente, cuando entré en mi habitación, dije gracias, Señor, por la victoria. Gracias por ese peso que tú me has quitado. Me acosté y me dormí. Y hasta el sol de hoy, Carlos, yo no siento nada cuando camino de espaldas, o sea, cuando me voy de la cocina. Incluso en mi humanidad he volteado y no veo nada. Wow, Dios mío. O sea, no veo nada. Antes, Hubo una liberación. Fue. Amén. Hubo un Gloria a rompimiento, Dios. Fue a través de esa oración. Hubo- Porque fue una guerra que usted fue a pelear. Fue literalmente una guerra. Y Wow, guerra Dios mío. que, o sea, yo tenía que pelear. Porque como dijo mi hermano, era algo que yo estaba viendo. Era algo que era yo que tenía que pelear. Era algo que el Señor me estaba dando la autoridad a mí para pelearlo en ese momento. Ay, ay, ay. Y gracias a Dios, Él me dio la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Y no he vuelto a ver ese espíritu rondando por mi casa. Wow, Para la Padre gloria y amado. honra de Dios. Eso lo hace el Señor. Amén. Cuando un corazón está dispuesto a de verdad hacer la obra de Él.
a pararse en pie de guerra cuando el Señor le indica, porque en este momento nuestra hermana Melina se paró en pie de guerra y fue a pelear fue a pelear su guerra. Amén, lo que así le estaba es. asediando, porque me imagino que eso era una misma hora, un mismo, como Siempre. que eso era como en el mismo momento. En el mismo momento Entonces fue algo que se rompió en la vida de nuestra hermana Melina. Amén. Y sí, hermano que me escucha, sí, hermano que nos ve, eso existe, eso hace guerra. Y hay muchos hermanos que también se van a sentir identificados con este tipo de testimonio, porque dicen, wow, pero lo que le pasó a esta muchacha es lo que me está haciendo la guerra a mí. siempre. Amén. Ya yo tengo la estrategia de guerra, cómo yo puedo sacar eso de mi casa, Amén. cómo yo puedo sacar eso de mi vida que me está asediando. Y mire, mi hermano Carlos, que la estrategia en sí que a mí me funcionó fue confiar en el Señor. Wow. Confiar en Dios Poderoso. plenamente. La oración siempre va a ser necesaria, pero a veces oramos, pero no confiamos en lo que el Señor va a hacer. A veces hay oración de por medio, pero cuando el Señor te dice, ok, ya tú estás fortalecido en el Espíritu, ya tú estás lleno, ahora ve, sal. Ese es en el momento que uno a veces, aunque esté lleno, desfallece y dice, no quiero. Dios mío. Entonces, no es que solamente tú estés lleno, es que tú estés lleno y vayas a donde el Señor te quiere enviar. Amén. Porque es como dije, en mi humanidad, yo estaba temblando y quería huir. Pero yo dije, no, el Señor me dio una palabra, yo aquí me tengo que quedar o eso me va a seguir zarandeando. Ay, Dios mío. Así que la estrategia es orar mucho, pero creerle al Señor y confiar que el Señor lo va a hacer, que no eres tú con tus fuerzas, porque la carne es débil. Pero cuando el Espíritu está de por medio y cuando Dios te dice una palabra, es ir y confiar en eso. Wow, Dios mío. Mírenme, siento una profundidad en esta palabra y una gran. Hermano Kelvin, ¿usted está sintiendo algo? Porque yo lo siento como medio. Dígame qué usted está percibiendo aquí. Yo- Dios mío. Yo voy a decir algo que he estado reflexionando mientras Melina está hablando. Y esto va más para aquel que, por ejemplo, a lo mejor no es cristiano o no cree. Muchas veces usted tiene un cansancio que ni usted mismo se encuentra la explicación a ese cansancio. Ay. Muchas veces usted o está fatigado, tiene peso en los hombros, está estresado, pero tú piensas, pero yo me acuerdo temprano, Amén. pero yo no trabajo tanto, Exacto. Esto es lo que está pasando. pero yo el estudio lo cojo relax. Ajá. ¿Usted me entiende? Sí. Muchas veces eso es algo que hay detrás de nosotros, Amén, así Algo es. espiritual. haciéndonos presión. Ay. Y solamente esas cosas se rompen con oración, porque Emelina, ella veía y sentía y tenía miedo. Pero mire cómo con oración el Señor la llenó, le enseñó y se liberó. Amén. Amén. En el nombre de En el Jesús. nombre Eso de fue Jesús, así. para ¿Me la entiende? gloria de Dios. Muchas Hay veces, sí. muchas veces debemos sentarnos y decirnos, ok, yo no trabajo tanto, yo no, pero estoy cansado, estoy fatigado. ¿Por qué me siento estresado? ¿Por qué tengo miedo a la oscuridad? ¿O por qué yo siento que me persiguen? Ay. Esas son cosas malignas que por falta de conocimiento no sabemos que nos están zarandeando. ¿Usted sabía Así que hay es. espíritus que fueron hechos para infundir el temor Sí. en la persona, para infundir el Así miedo? es. Que, o sea, el único fin de ese espíritu es infundir miedo, pero no que te Infundir va a hacer temor. nada. de ese pero espíritu. que te hace tener miedo hasta para hacer la obra de Dios. Ay, Dios mío, pero cuando estamos orando a veces de noche, de madrugada, Ay, que estamos, sí. nos metemos en una llama y que de repente se mueve algo. ¿Qué es lo que se movió? Nosotros Y ahí damos mismo en una te unción. te desconcentra y tu cuerpo, tu espíritu se llena de temor. Tú dices, pero y te desconcentra, tú sales de la atmósfera en la que tú estabas encontrada, Exactamente. porque eso es lo que el enemigo quiere. Eso Pero es lo que- solamente fíjate que antes de tú hacer la obra, cuando tú estás de ahí, tú te pones nervioso Sí. Ajá. y tienes miedo y tú te empiezas a preguntar, ¿y será de Dios? Sí. Pero después que tú lo haces, tú sientes el Que ves confort del Espíritu. No, que ves el respaldo de Dios. Sí. Porque no solamente sentir confort, es cuando tú ves el respaldo, que viene Respaldo. esa como confirmación de que, mira, lo hiciste, viste, fui yo. Amén. Fui yo que lo hice. Y es así. A veces sentimos un peso, a veces sentimos un cansancio, una fatiga. Y no algo Inexplicable. inexplicable. Y no algo físico, hermano. Ay, Dios mío. Óyeme, tú que estás llegando del trabajo y sientes que no tiene ganas de seguir trabajando, sientes que no tiene ganas de pararte, ponte a orar porque eso no es una fatiga humana. Amén. Eso Amén, no es eso una es. fatiga humana, eso no es una fatiga espiritual. Tú no estás, óyeme, Dios mío, tú que estás ahí viendo el video, tú que te estás mareando cuando llegas a tu casa, tú que te estás teniendo situaciones de cierta forma, donde la anemia se te revoltea, donde a ti se te sube, mírenme, póngase a orar porque eso es algo espiritual. Amén. Así Pasan es. muchas cosas a veces en el mundo físico que son raíces y cosas que pasan en el mundo espiritual. Hay puertas que se abren en el mundo físico que te hacen un estrago a ti, te hacen un daño porque tú la abriste en el mundo espiritual. Yo te aseguro a ti que muchas de esas personas que están fatigadas y a lo mejor no creen o no son cristianas, por algún momento en su mente han pasado el pensamiento de quizá orar y no lo hacen. Y no lo hace. Por eso, mis hermanos, es que a veces es importante también escucharnos a nosotros mismos, porque muchas veces Dios
con un pensamiento de nosotros nos lleva a hacer lo bueno. Porque fíjese que son con tu propio pensamiento que tú te estresas. Amén. Son con tu propio pensamiento como que tú te vas hundiendo un poquito más. Pero siempre hay un pensamiento positivo que te dice, esto, para tú poder salir de eso. Amén. Amén. Amén, mírenme, ha sido poderoso y espectacular lo que hemos vivido, pero yo no quiero dejar pasar esta oportunidad, este momento de nosotros estar aquí en este programa para testificar sobre algo espiritual también que yo viví, hermano Kelvin y hermana Melina. Hace un tiempo atrás, voy a tratar de resumirlo porque no están haciendo señas, pero hace un tiempo atrás yo estaba en mi habitación durmiendo normal, un día normal. El esposo de mi mamá va y me toca el cuarto, desesperado. Corre, ¿qué es lo que está pasando? Algo con tu mamá. Yo estoy pensando que, qué sé yo, ella está mala de salud o que es algo físico. Ujú. Cuando yo me levanto, que voy, yo sinceramente cuando me levanté no tenía deseo de levantarme. Yo como que dije, ay Dios mío, yo que quería dormir. Exacto, como que yo que quería dormir, yo trabajé hoy, esto. Yo pensé como muchas cosas que yo había hecho en el día y que quería descansar. Pero dije, me voy a parar porque yo no sé qué es lo que está pasando, porque me preocupé también a la vez. Cuando me paro, mis hermanos, veo a mi mamá que está con un ataque. Como cuando la gente está convulsionando y como que la gente no tiene control de sí y está fría como un pan. Y está temblando los dientes y está como así como sin control. Como que está sin control en ese momento. Y yo recuerdo que en ese momento yo le dije al esposo de mi mamá, hermano Ernesto, le dije, vamos a poner el oral. Y llegó una palabra a mi vida y me dijo, ¿tú quieres saber lo que ella le pasó? Yo hasta ahí estoy entendiendo que es algo físico. Hasta que escucho esa voz que me dice, ¿tú quieres saber lo que pasó? Ponle el dedo en el pecho. Oigan lo profundo. Ponle el dedo en el pecho. Esto ya lo testificó, por eso también lo estoy testificando yo. Cuando yo puse el dedo en el pecho de mi madre, que comienzo a orar por ella, literalmente, como usted ve en el cine, como cuando usted está en el cine, que hay una pantalla que se le presenta, así mismo, inmediatamente yo dejé de estar en mi cuerpo y comencé a ver una pantalla en blanco. Y cuando comienzo a ver una pantalla en blanco, veo como mi mamá está durmiendo de cierta forma del lado de la cama. Y yo le digo a la persona, mira, ella está durmiendo de este lado. Estaba durmiendo de este lado y pasó esto y esto y esto. Le digo al esposo de ella, que está ahí, el hermano Ernesto. Le digo, ella estaba durmiendo de este lado. Y él me dice, sí, fue así. Pero todavía yo estoy viendo, yo estoy identificando lo que estoy mirando. Yo veo a mi mamá durmiendo del lado de la cama tranquila y todo estaba bien en ese momento. Cuando de repente veo un espíritu grande, alto, negro, muy grande, que entró por la puerta de la casa. Entró por la habitación y cuando entra por la habitación se le sube en el pecho a mi mamá. Tú estabas viendo todo eso como en una pantalla. Yo estaba viendo todo eso como si yo estuviera viendo una película, hermana Melina. Como si yo estuviera viendo una película. Y cuando veo ese espíritu, que veo mi casa, que veo que se entra y se le sube encima a mami, veo que mi mamá comienza a sofocarse. Y veo que ese espíritu como que comienza a excavar en el pecho de mi mamá. Con unas manos muy largas. Pero cuando veo que está excavando en el pecho de mi mamá, se me comienza a acelerar el corazón en lo que estoy viendo. Porque lo que pienso, wow, va a acabar con ella. Porque es lo que estoy mirando. Cuando pasa eso, que de la nada, mis hermanos, de la nada, ese espíritu dio un salto del pecho de mi mamá, como si fuera una fuerza mayor que lo empujara. Dio un salto, chocó de la pared y cuando cayó al suelo se convirtió en una cucaracha. Ay, Dios mío. Y cuando se convierte en una cucaracha que sale por la puerta de la habitación, sale por el cuarto, sale por la puerta del cuarto, sale por y luego se va a la puerta de la sala y sale por la sala. Pero como una cucaracha cuando sale corriendo, así mismito ese espíritu salió. Y cuando yo vuelvo en sí después en ese momento, comienzo a testificar lo que vi. Y comenzamos a orar y comenzamos a reprender y comenzamos a echar fuera al enemigo. Entre Ernesto, la persona que estábamos ahí, mi hermano y mi mamá que estaba mala. Y cuando nosotros comenzamos a orar, la fiebre inmediatamente se le fue. A los 5 minutos se le fue la fiebre. Se le fue los ataques, la temblación que tenía se le fue de cierta forma. Bendecimos a ese niño que acaba de pasar por ahí. Se le fue la tembladera, mis hermanos, en ese momento. Y ella se paró de la cama y comenzó a testificar, a decir que verdaderamente lo que Dios me mostró fue algo de Dios.
porque Amén. ella estaba en esa misma posición. Ella sintió eso mismo que había sentido, lo único que ella no lo había podido ver. Y el Señor me decía a mí que con lo que ese espíritu chocó fue con el sello del Espíritu Santo en ella. Wow, Dios mío, siento a Dios. Y mírenme, bendecimos a todos esos niños que están pasando por ahí. Y mírenme, es muy importante, hombre y mujer de Dios, que usted tenga el sello del Espíritu Santo. Porque con ese sello del Espíritu Santo, con el sello que los enemigos van a saber diferenciar cuando verdaderamente tú eres una persona que está sumergida en la presencia o cuando tú no estás sumergido en la presencia. Porque hay algo que dice, no, nosotros tenemos nuestro propio radar espiritual, nosotros sabemos cómo estamos, nosotros sabemos nuestra condición, sí, pero también los espíritus reconocen cuando en ti está el Espíritu Santo. Así es. Los espíritus reconocen cuando en ti hay algo, una unción sobrenatural y poderosa. Así es. Entonces, el Señor me decía, lo que pasó con eso fue que ese espíritu no la mató porque ese espíritu la iba a matar. Ese espíritu iba a matar a mi madre. Esa noche mi madre iba a morir y yo la cubro donde quiera que esté. Amén. Pero él chocó con el sello del Espíritu Santo, el único sello que es capaz de quebrantar todo y desarmar todas las acechanzas del enemigo, mis hermanos. Dice la palabra que los demonios huyen ante él. Amén. Entonces, cuando yo recibí esa confirmación, luego de que yo vi a mi mamá, que a los 10 minutos no estaba como estaba ahora, mi mamá se paró y comenzó a glorificar a Dios. Una mujer que estaba sin fuerza, con fiebre, temblando frío y con ataque, que a los 10 minutos esté así, mi hermano, eso solamente lo hace Dios. Y yo maravillé, o sea, glorifiqué a Dios por lo que había hecho en su vida, pero a la vez fue como una alerta para mí de que, güey, si tú no hubieses estado metido con Dios en ese momento, porque mírenme, como decíamos ahorita, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y hay mucho evangélico, por así decirlo, que a veces tomamos el evangelio light. ¿Cómo el evangelio light, mi hermano? El evangelio light, yo no oro, no me meto en lo espiritual, no profundizo. Yo me siento en un culto, claro, un domingo. canto y ya luego sigo con mi vida carnal. Exacto, es un evangelio light, ahí usted no va a percibir nada. Ahora, cuando usted se mete a las raíces del evangelio, a la profundidad del Espíritu Santo, ahí es donde usted comienza a ver cosas. Ahí es donde usted comienza a levantarse el espíritu, a hacerle la guerra. Ahí es donde usted viene con las tentaciones. Ahí es donde usted comienza a abrir el mundo espiritual, que usted comienza a ver lo que se está moviendo. Cosas simples, comienza a ver al enemigo detrás de esa... Dios mío, Padre, ¿y dónde tú me estás llevando? ¿A mí qué es lo que estamos hablando? Las maquinaciones del enemigo, porque dice la palabra que hay un principado que está designado para los aires. Amén. O sea, si tú no estás metido en la chequina, por decirlo así, tú no vas a poder percibir eso. Amén, amén, y es así. Lo que se mueve alrededor, tú no lo vas a poder percibir. Es así, mis hermanos. Por eso es que es importante mantenernos en comunión, mantenernos profundizando la palabra y no vivir un evangelio light, sino vivir un evangelio como lo decía el apóstol Pablo, que todo lo tengamos por basura. Amén. Por causa del evangelio. Esto fue todo por hoy, mis queridos hermanos de Unción y Poder y de En Sección. Esperamos que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Y recuerden, mis hermanos, que todo se puede lograr cuando la unción y el poder está sobre ti. Bendiciones.